Bien, buenos días jóvenes, clase número 22 para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio B. Clase coyuntural plebiscito constitucional del 25 de octubre, ya el próximo domingo, segunda parte. Esto nos hace retrotraer a la unidad número 1, democracia y derechos humanos, contenidos, la Constitución de 1980, definición de ley, definición de constitución, cronología de las constituciones chilenas, origen y características de la Constitución de 1980. Y el objetivo básicamente es caracterizar la evolución constitucional de Chile con las habilidades de siempre, pensamiento temporal, pensamiento crítico, análisis y síntesis. Profesor, quien les habla, ya nuestro correo, ¿no es cierto? cuartos.medios2020@gmail.com. Como ustedes saben, yo a fines de semana y feriado no trabajo, así que espero que los que me deben la pruebita hayan aprovechado estos días, ¿no es cierto?, para ponerse al día. Ya ingresó Diego, perfecto. Entonces, vimos, ¿no es cierto?, el origen de esto que se llama Constitución, ¿no es cierto?, cómo fue este proceso acá en Chile, las características de algunas constituciones que tuvimos, ¿no es cierto?, recordamos algunos conceptos, que es el poder constituyente, ya está la asamblea constituyente y el referendo plebiscito, y ya temas que van a estar muy de atingencia en estos días. Aquí está la susodicha, pues jóvenes, la Constitución de 1980, ¿ya? La que fue creada, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar, ya que estuvo en Chile entre el año 1973 y el año 1990, 17 años. Acá está, ¿no es cierto?, la Junta de Gobierno, el general director de Carabineros, César Mendoza Durán, general de Ejército y presidente de la Junta de Gobierno, Augusto Pinochet Ugarte, el almirante de la Armada chilena, don José Toribio Merino Castro, y el general del aire, general de aviación, don Fernando Matei Auber. ¿Ya? El papá, ¿no es cierto?, la actual alcaldesa de Santiago. Perdón, no es de Santiago. Se me olvidó, pero es de ahí de Providencia, me parece. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien se acuerda de qué comuna es la zona Matei, la alcaldesa? No. Ya. Bien. El régimen militar del general Augusto Pinochet Ugarte tuvo la necesidad de institucionalizar la dictadura, es decir, dar una legitimidad y proyectar el modelo político y económico que nosotros sabemos es el neoliberalismo para algunos, para los defensores no es ni más ni menos que liberalismo puro y clásico. A ver, dice Sebastián García, me dice que no puede ver lo que estoy compartiendo. ¿La ven? ¿Ven la diapo? No, profe, Juan Yo Pastel, por lo menos no, pensé que era la única. was started screen sharing. Dice que Empezó a solamente compartir dice pantalla, Juan Pastel pero iniciando a compartir pantalla y nada más. Ya, a ver. profe, deje de compartir y vuelva a compartir. ¿Y ahí? Ah, no, sí. ahí apareció. Ahí está, Ahí ahí sí, está, ahí está. ahí está, ya. Entonces, como les decía, aquí está la susodicha Constitución de 1980, creada durante la Junta Militar. Aquí están los muñecos, ¿no es cierto? Ya que se los nombré, pero como no lo veían, lo vamos a nombrar de nuevo. Aquí está el director general de Carabineros, para ese tiempo, ¿no es cierto?, César Mendoza Durán, el general de Ejército y presidente de la Junta de Gobierno, el general Augusto Pinochet Ugarte, el almirante de la Armada chilena, ¿no es cierto?, don José Toribio Merino Castro, y el general de aviación, general del aire, don Fernando Matei Auber. ¿Ya? El papá de la alcaldesa de ahora, que como decía recién, no me acuerdo de qué comuna es, no sé si de Providencia o Vitacura, por esos lados. El régimen militar, chicos,
del general Augusto Pinochet tuvo la necesidad de institucionalizar la dictadura, es decir, darle legitimidad y proyectar el modelo político y económico, que es el neoliberalismo, ¿no es cierto?, el de la escuela de Chicago, ya lo que vimos el año pasado. Milton Friedman, ¿no es cierto?, el señor Hayek, el señor Hechelberg, que hacen un replanteamiento, ¿no es cierto?, de la economía del libre mercado, insistiendo en la tesis de que mientras más pequeño sea el Estado, mayor espacio hay para el sector privado para que pueda invertir, ¿no es cierto?, generar empleo, con esto generar riqueza, y, ¿no es cierto?, de allí vendría el trickling down o chorreo hacia abajo. Lo que vimos ayer por televisión, impactante, ¿no es cierto?, hace decir a muchos especialistas que estamos asistiendo al fin de este modelo. Fin de este modelo reflejado en la Constitución de 1980. Y a raíz de los disturbios, ya de los cuales ayer se conmemoraron un año, ahí el cuento está complicado, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía se expresó pacíficamente y casi carnavalescamente. Pero esto también da pie ya al lumpen, da pie a la delincuencia, da pie a los delincuentes de vocación para saquear, para destruir. Y quién sabe qué manos hay atrás de eso. ¿Serán saqueos espontáneos, producto del oportunismo de estos delincuentes? ¿Serán grupos dirigidos, ¿no es cierto?, para crear caos en esta manifestación ciudadana? No les sabría decir. ¿Quiénes intervienen en la elaboración de la Constitución del 80? Una comisión de estudios de la nueva Constitución Política presidida por el abogado Enrique Ortúzar. También participa el Consejo de Estado y la propia Junta de Gobierno, integrada por los 4 altos jefes de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. No obstante, lo anterior, destacó la participación del abogado Jaime Guzmán Errázuriz, a quien se le designa como el padre intelectual de esta Constitución. ¿Ya? Él la diseñó de tal manera, ya, que el modelo por él defendido pudiese mantenerse en el tiempo. Y lo hizo de muy buena manera. De hecho, el año 90, cuando llega la democracia, los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, administraron muy bien este modelo, ¿no es cierto? Y es el modelo que se está cayendo a pedazos ahora. Se convocó un plebiscito para el 11 de septiembre de 1980, destinado a que la ciudadanía se pronunciara sobre la nueva Constitución, y entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, rigiendo hasta la actualidad. ¿Ya? Y aquí tenemos que ver qué va a pasar el domingo 25, si sigue esta Constitución, ¿ya?, o si queremos hacer una nueva Constitución. Ya, aquí están los gestores, la Junta de Gobierno, aquí está el abogado, brillante abogado este tipo, don Jaime Guzmán Errázuriz, don Enrique Ortúzar, Jorge Ovalle, Sergio Díez, entre los abogados expertos en derecho constitucional que ayudaron a redactar la Constitución del 80. ¿Cuáles son las críticas, muchachos, que se le hacen a la Constitución de 1980? ¿Ya? Primero, si bien es cierto, fue aprobada por un 67% de los votantes, el 11 de septiembre de 1980, los cuestionamientos se originan en relación a, 1, la inexistencia de registros electorales, los que fueron eliminados durante el golpe de Estado. ¿Ya? ¿Qué eran los registros electorales? Básicamente el listado de los ciudadanos habilitados para votar. Cuando no existen registros electorales, muchachos, y alguien quiere, ¿no es cierto?, manipular las cifras, se puede hacer votar a los muertos, se puede hacer votar a los niños, se puede hacer votar a los presos, se puede hacer a los que están afuera. Una persona puede votar 2 veces, 3 veces, 4 veces. Así, ahí ya está un gran error de esta Constitución. 2,
La ausencia del debate público, necesario para el intercambio de ideas que a su vez enriquecen el contenido de la Carta Fundamental, ampliando su abanico de representatividad. 3. Vulneración de los derechos individuales, de asociación, de reunión, de expresión, por nombrar algunos, ya que nos encontramos en un estado policial propios de las dictaduras. Y por último, ¿no es cierto?, la censura de los medios de comunicación, como los partidos políticos opositores al régimen militar. Esto hace decir entonces a muchas personas que esta constitución es ilegítima, ya que no... disculpen, muchachos. Hacen decir que esta constitución es ilegítima, ya porque no se crea en condiciones de una normalidad democrática. Y es lo que de una u otra manera se trata de hacer con el plebiscito del próximo domingo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿No? Parece que está todo. Ninguna, profe. Bien, aquí, ¿no es cierto?, alusivo al plebiscito del año 80, ¿no es cierto? Aquí hay un ciudadano, ¿no es cierto?, aparentemente muy asustado, pero una luma, ¿no es cierto?, le ponen una carita feliz, ¿ya? Usted tiene que estar contento, señor, o le va a llegar. Estructura y planteamiento de la Constitución del año 80, muchachos. El texto original de la Constitución constaba de 120 artículos permanentes divididos en 14 capítulos y 29 disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias, como su nombre lo dice, son leyes, ¿no es cierto?, que tienen un determinado tiempo para su efectividad legislativa. En los que se establece un modelo de democracia protegida. Ya vamos a ver qué es eso. La existencia de senadores designados y vitalicios, la facultad del presidente de la República para disolver por una vez la Cámara de Diputados, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, la inamovilidad de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y su carácter de garantes de la institucionalidad, la concepción de Estado subsidiario y la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos, partidos políticos de tendencia marxista. Nosotros ya sabemos lo que es el marxismo, lo que a fin de cuentas esta ideología fue la que, ¿no es cierto?, al ganar Allende, ¿no es cierto?, precipitó al país a este fatídico 11 de septiembre del año 73, cuando se quiebra la democracia en nuestro país. El Estado subsidiario, en una economía neoliberal, ¿no es cierto?, los pobres son un gran problema. Entonces, bajo la lógica del mercado, los pobres tienen que focalizarse, por eso se crea la famosa y extinta ficha de protección social, ¿no es cierto?, la famosa ficha CAS, ¿no es cierto?, de caracterización socioeconómica, para dirigir, ¿no es cierto?, los recursos del Estado a los más pobres del país a través de subsidio a la vivienda, subsidio al agua, subsidio a la luz, subsidio, ¿no es cierto?, a la educación, etcétera, etcétera. Ese es el Estado subsidiario. En definitiva, la Constitución establece una democracia protegida, es decir, una Constitución que diera apariencia de legitimidad a la dictadura del general Augusto Pinochet y a la Junta de Gobierno. Según ya Civilis, que es una ONG, ¿no es cierto?, que defiende los derechos humanos, plantea que la mejor forma que encontró la humanidad para estar a salvo de la barbarie, la discriminación, la opresión y la miseria, fue afirmar que la dignidad de ser persona está por encima de cualquier interés, creencia o sistema político, cultural o económico. De la dignidad nacen todos los derechos humanos, cuyo goce, ejercicio y realización efectiva son obligaciones ineludibles e impostergables de todos los estados, sin excusa o circunstancia que valga. Ya. ¿Qué es la democracia protegida? Consistía en la estipulación de disposiciones constitucionales que impedían generar cambios estructurales en el modelo político y económico,
fueron conocidas como enclaves autoritarios. ¿Ya? Tenemos los enclaves autoritarios, pero también la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son los garantes, son los avales de la institucionalidad. Es decir, si los militares consideraban que los civiles no estaban llevando de buena manera, ¿no es cierto?, al país, perfectamente pueden intervenir nuevamente. Altos quórums, ¿se acuerdan? Cantidad de votos necesarios para aprobar una ley, para reformar la Constitución, y ya derechamente los enclaves autoritarios. Primero, elevado número de senadores no electos democráticamente. Allí tenemos los designados y los vitalicios. Inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando se supone que en una democracia sana, las Fuerzas Armadas, por poseer el monopolio de la fuerza, están subordinadas al poder civil. Creación de un Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, con una fuerte presencia militar, y la prohibición de los partidos marxistas, evidentemente afectando el principio básico de la democracia, que es la pluralidad de las ideologías. Los senadores designados se refieren a aquellos miembros del Senado que no son electos por votación popular, sino nombrados por diferentes personas y organismos de entre personas que cumplen determinados requisitos. Según la Constitución de 1980, esto eran 9. 4 senadores nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional. 4 excomandantes en jefe, 1 por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. B. 3 por la Corte Suprema, 2 exministros de la Corte Suprema que hayan ejercido el cargo por al menos 2 años continuos y un ex-contralor general de la República. Y C. 2 nombrados por el presidente de la República, un exministro de Estado y un ex-rector de universidad estatal o reconocida por el Estado. Mientras que los senadores vitalicios se refieren a aquellos presidentes que hubiesen desempeñado el cargo durante 6 años en forma continua. ¿Ya? Aquí están los senadores designados para el periodo 1990, cuando llegó la democracia, 1998. Recordemos que los senadores duran 8 años en el cargo. Aquí están las personas, ¿no es cierto? César Ruiz Danjou, Santiago Sinclair, Ronald McIntyre, Mendoza, Vicente Huerta Celis, Olga Feliu, Augusto Pinochet, Carlos Letelier Bobadilla, William Thayer Arteaga y Sergio Fernández y don Ricardo Martín Díaz. A estos señores no los eligió nadie, ya fueron elegidos a dedo, ya por disposiciones de la Constitución del año 80. No hay mucho que explicar. La democracia, el gobierno del demos, del pueblo, y el pueblo elige a sus representantes mediante el voto, mediante el sufragio personal, igualitario, secreto, informado. Y en el caso de Chile, a partir del 2010, voluntario. Aquí está el Consejo de Seguridad Nacional, compuesto por el presidente de la República, el presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema, es decir, los 3 poderes del Estado. Comandante en jefe del Ejército, comandante en jefe de la Armada, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros. Hacia el año 1990, cuando llegó la democracia, los comandantes en jefes eran inamovibles. Ya hasta que cumplían su periodo se iban, no los mandaba nadie a los señores estos. ¿Ya? Y tenemos a Jorge Lucar Figueroa, ya general de ejército, a don Jorge Martínez Buch, ¿no es cierto?, el almirante de la Armada, ¿no es cierto?, aquí está el general Fernando Matei, y el director general de Carabineros, Rodolfo Stange Belkers. Prohibición de los partidos de tendencia marxista, en el caso de Chile el Partido Socialista, acá está el símbolo del Partido Socialista, y el Partido Comunista Chileno. Con la llegada de la democracia, el 4 de marzo de 1990, los gobiernos democráticos se impusieron la misión de reformar la Constitución de 1980. Es más, en 1989, antes de los gobiernos democráticos, se llamó un plebiscito para efectuar 54 reformas a la Constitución, la que en términos generales plantearon que se explicitó el deber del Estado de respetar y promover los derechos de las personas, se derogó la inconstitucionalidad de la difusión de ideas que, como el marxismo, reconocieran la existencia de conflictos entre las clases sociales,
se explicitó que solo se pueden restringir garantías constitucionales durante estados de excepción constitucional. Estado de asamblea, caso de guerra externa, estado de sitio en caso de guerra interna, estado de emergencia, ¿no es cierto?, por grave alteración del orden público y conmoción pública, y estado de catástrofe, ¿no es cierto?, ante una manifestación de la naturaleza, como hoy que estamos en pandemia y estamos en estado de catástrofe, estado en el cual se restringe, ¿no es cierto?, el derecho de asociación, no más de 40 personas, el derecho de locomoción, toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se derogó la facultad del presidente de la República de disolver la Cámara de Diputados antes de su último año de ejercicio, y solo en una ocasión. Se eliminó el requisito de que la reforma de algunos capítulos de la Constitución debiera ser aprobada por 2 congresos sucesivos, y se integró al COSENA el cargo civil de Contralor General de la República, y se limitaron sus atribuciones. Ahí ya fue la primera barnizadita que se le pegó a la Constitución del año 1980. Pero también en democracia se promulgaron nuevas reformas, entre las cuales se encuentran en el año 91 las leyes Cumplido, ya del ministro de Justicia de la época, Francisco Cumplido, que pusieron fin a la prohibición constitucional de conceder indultos presidenciales y libertades provisionales a los procesados por delitos terroristas. En 1994 se redujo el periodo presidencial de 8 a 6 años, en 1999 se sustituyó la expresión de hombre por personas y se incorporó la obligación del Estado de promover la educación parvularia. Y en el año 2003 se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y el deber del Estado de proporcionarla de manera gratuita. Ahora bien, en el año 2005, ¿no es cierto?, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se llevó a cabo el proceso de reforma a la Constitución más profunda hasta la fecha. 58 modificaciones más. Su objetivo fue terminar con los enclaves autoritarios y profundizar la democracia. Dentro de todas estas modificaciones, ¿cuáles fueron las más importantes? La eliminación de funciones de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Esta función pasa a ser responsabilidad de todos los órganos del Estado. Tribunales de justicia, intendencias, gobernaciones, ¿no es cierto?, el Congreso Nacional. La eliminación de los senadores designados y vitalicios. Se eliminan ambas figuras y se estipula que todos los parlamentarios deben ser elegidos mediante voto popular. Supresión de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de orden. El presidente de la República adquiere facultad para ordenar su retiro, es decir, echarlos. Supresión de la facultad autoconvocatoria y deliberativa del COSENA. Este debe ser llamado por el presidente de la República y adquiere un carácter exclusivamente consultivo y de asesoría. Ahora bien, la ley 21.200, publicada el 24 de diciembre del año 2019, que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, materializó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, al que llegaron distintos partidos políticos la madrugada del 15 de noviembre del 2019, en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del mismo año. Esta reforma constitucional sienta las bases para permitir la elaboración de una nueva Carta Magna. Establece la realización de un plebiscito nacional para el 26 de abril del 2020, el que por la pandemia se pospuso para este 25 de octubre, en el que se consultará a la ciudadanía si aprueba la Constitución existente, la de 1980, con todas las reformas que ha tenido, o rechaza esta Constitución y en ese caso habría que elaborar una nueva Constitución. Y también establece esta ley el tipo de órgano encargado de redactarla. Hay dos opciones: convención mixta constitucional, integrada por parlamentarios y miembros elegidos por votación popular, que se van a llamar convencionales, o una convención constitucional, integrada en su totalidad por sufragio. Asimismo, regula la forma en que se integra cada uno de estos órganos, sus limitaciones y prohibiciones, el número de convencionalistas,
establece un plazo de 9 meses que podrá ser prorrogado por 3 meses más para la elaboración del texto constitucional, el que será enviado al presidente de la República para que convoque un plebiscito nacional, constitucional, para que la ciudadanía lo apruebe o lo rechace. El decreto número 2445, exento del Ministerio del Interior, publicado el 27 de diciembre de 2019, convoca al plebiscito nacional establecido en la reforma constitucional. Y eso es lo que está pasando, pues chicos. ¿Alguna opinión? ¿Alguna consulta? Yo tengo una duda, pero es con la de la Constitución. Dígame. Porque, digamos, en la educación, no sé si se puede meter en la Constitución. O sea, ¿cómo se abarcaría ahí? Porque para la educación hay que cambiar muchas cosas, no solamente metiéndola en una Constitución. O sea, Claro. yo pienso. No, está Hay bien. muchas cosas que se pueden hacer, pero la educación no tengo ni idea. Chicos, a ver. La Constitución establece que la educación en Chile es un derecho. Pero por otro lado, la Constitución también establece la libertad de enseñanza. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona puede abrir una entidad educativa, desde un kinder hasta una universidad. ¿Ya? Entonces, ahí hay una gran dicotomía, o sea, son dos derechos de rango constitucional. ¿Qué se hace ahí? Entonces, en nuestra Constitución no sale, ya que es atención, que es objetivo preferente del Estado, ¿no es cierto?, financiar el acceso gratuito a la educación en Chile. Y en una nueva Constitución, eso se podría hacer. Ahora, chicos, tengamos cuidado. Creo que en una clase lo hablamos. No porque en un librito que se llama Constitución diga que yo tengo derecho al trabajo, que en el librito diga que yo tengo derecho a una educación gratuita, de calidad, subvencionada por el Estado. Eso se va a lograr por obra y arte de magia. Eso hay que financiarlo. ¿Y cómo lo vamos a financiar? ¿Queremos tener más derechos? Perfecto. ¿Queremos tener más libertad? Perfecto. ¿Queremos un nuevo país? Perfecto. El gran problema que se nos va a venir, jóvenes, es cómo lo financiamos. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Vamos a ocupar el modelo de los radicales, en donde el Estado va a volver a tomar un rol activo en la economía? Monopolizando, digo yo, imagino, las energías no renovables, o las energías renovables, como la energía eólica en el sur, la energía solar en el norte. Me pregunto. ¿O convivirá sanamente el sector privado con un sector mixto y con un sector estatal? Hay que crear trabajo, hay que incentivar la inversión. Eso crea impuestos. El Estado se financia con impuestos. Y es el Estado el que redistribuye la riqueza a través de, ¿no es cierto?, la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Salud, educación, previsión. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con nuestro sistema de previsión? ¿Van a seguir la AFP? ¿Va a ir una AFP estatal? ¿Va a buscar un modelo europeo en donde haga un aporte el patrón, haga un aporte el trabajador, haga un aporte el Estado? ¿Le vamos a depositar a cada ciudadano que nazca a partir del año 2022 1.000.000 de pesos en una cuenta de ahorro para que cuando éste sea viejo tenga un buen colchón para su jubilación? Estamos, chicos, ante una encrucijada histórica. ¿Ya? Estamos en una encrucijada histórica. Ojalá puedan comprender
la trascendencia histórica de lo que va a ocurrir este domingo. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Iremos los chilenos por primera vez en nuestra historia, serán los ciudadanos, ¿ya? Los que por primera vez en nuestra historia hagan una constitución en función de sus anhelos, de sus esperanzas, en función de su experiencia, ¿ya? ¿Qué Chile quieren para mañana? Así que los que puedan votar, los invito a que ejerzan su derecho ciudadano, ejerzan su deber cívico, ya sea para aprobar o rechazar, ya sea. ¿Sí? Así que quedamos hasta acá. Los invito el domingo para que vean las noticias, porque el próximo lunes, si Dios quiere, la clase básicamente va a ser y va a girar en torno al resultado del plebiscito y sus consecuencias. Así que ahí los quiero con la cara llena de risa, con las camaritas prendidas, ¿no es cierto?, para tener un ameno diálogo. Bien, chicos, quedamos hasta acá. Vamos a parar la grabación.